Saludo a Irma Villalpando. Irma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. Y Carlos Mancera, ambos, hay que decirlo, expertos en materia educativa. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. A ver, para dar un poco de contexto, ¿es correcto que vienen nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto para el siguiente ciclo escolar? Es correcto, Leo, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, hay nuevo plan de estudio. Ajá. No hay todavía, aún a estas fechas, a 2 meses de que inicie el ciclo escolar, no hay programas de estudio. Sí. El día de hoy la Secretaría, en el portal de la SEP, están documentos de trabajo. Y sí vienen libros. En la mañanera un par de veces esta semana el presidente ha dicho, vienen los nuevos libros de texto. La secretaria de Educación dijo en el último video, o el día de ayer lo publicaron, esperen, los libros llegan en agosto. Paralelamente a eso hay un proceso. Pero ya los deberían de estar imprimiendo, supongo, ¿no? Al parecer ya están impresos una buena parte en las redes sociales, ha habido personas y también declaraciones de algunos gobernadores de ciertos estados que dicen ya llegaron, están en almacenes, están en físico y algunos de plano, edutubers que les llaman, los han mostrado físicamente, al menos primero y segundo los han mostrado físicamente. Perfecto. Carlos, la vez pasada que viniste nos decías es que esos libros de texto no pueden ser si no están sustentados en planes de estudio. Es correcto, ha sido un proceso sumamente desordenado. Sí. Como dice Irma, efectivamente hay un plan de estudios publicado en agosto del año pasado. La ley es expresa al señalar que los libros de texto deben corresponderse con los programas de estudio. Sí. Los programas de estudio, según la ley, deben incluir al menos 4 elementos. 1, objetivos del aprendizaje. 2, contenidos. 3, secuencias de los contenidos. Y 4, criterios de evaluación. Sí. Si los libros se hacen en la ausencia de los programas de estudio, ¿a qué propósito pueden obedecer esos libros? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr? ¿Cuáles son los contenidos que mejor pueden contribuir al logro de esos objetivos? ¿Con qué secuencia? ¿Cuál es la teoría del aprendizaje que lo sustenta? ¿Cómo van a evaluar los maestros? Bueno, no sé, me estás preguntando, yo no tengo... Yo le pregunto al auditorio porque yo no alcanzo a... O sea, lo que estás diciendo es cómo... O sea, en el fondo creo que lo que estás diciendo es cómo hicieron los libros de texto, ¿no? ¿Bajo qué criterios, no? ¿O no? Esa es la gran pregunta, ¿bajo qué criterios hicieron? Y la única respuesta que se me ocurre es que han sido elaborados con un criterio pues completamente caprichoso. Sí. Al entendimiento de quien haya sido el responsable de elaborarlos en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Y eso es lo que el resultado, por los libros que ya se han conocido, indica que justamente lo que tenemos son libros sumamente desordenados, libros que en el fondo no son libros de texto gratuitos, no servirán para el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje. He leído, Irma, de hecho creo que lo han mencionado aquí en esta mesa, desaparece el libro de texto gratuito de matemáticas. Así es, Leo, desaparece. Bueno, a ver, explíquenme de eso. manera contundente lo puedo afirmar. Sí. Los de primero y segundo año, al menos que han estado publicados en las redes y muestros a vista, son 5 libros, Leo. A ver, ¿cuáles son? 3 de ellos de proyectos, se llama Proyecto del Aula, Proyecto de Escuela, Proyecto de la Comunidad. Otro más es de lenguajes, que podría ser el sustituto de español, y otro más es el de saberes, nuestros saberes. Al parecer, ellos explican que en saberes se integran conocimientos científicos, lo que eran de ciencias naturales, para el público, ¿no? Sí. Y matemáticas. Pero matemáticas, Leo, son 13 páginas para el libro de primero de primaria, 10 temas solamente, tratados de una manera al extremo superficial, con errores conceptuales, sin secuencia didáctica. Yo estoy de verdad preocupada y lanzo una llamada de alerta, y no de alarma, de alerta y de preocupación enorme, por todos los grados escolares. Si vienen los... Pero ¿hay alguna teoría que sustente esto, Irma? Ahora sí que regresando a lo que dice Carlos, o sea, ¿hay una nueva pedagogía que diga ya no les enseñen en matemáticas hacia los niños, ahora hay que enseñárselos así? No, los libros adolecen de teorías del aprendizaje, adolecen de equipos técnicos. Cada materia tiene una didáctica, cómo se debe enseñar matemáticas, cómo se debe enseñar historia. No hay equipo técnico para su elaboración y por eso incurren en errores tan graves. Los errores son gruesos, Leo, reitero, tanto de conceptualización como de didáctica. Eso no es menor. Yo haciendo el conteo para primer año y un poco también podríamos hablar del sesgo ideológico o del, digamos,
de esta A ver, espérame un manera. segundito, Ajá. porque le quiero preguntar a Carlos lo de los... Ahorita entramos Sí, al claro. sesgo ideológico, que me parece muy importante, pero esto de no tener libros de texto para primero y segundo de primaria de matemáticas. Bueno, y no solamente para primero y segundo, aparentemente no habrá libro de texto de matemáticas en toda la primaria. ¿Cómo? Bueno, Las matemáticas no son un capricho, no es no, algo no. ideológico, no O es sea, yo algo- sé que hay muchos que les chocan las matemáticas, pero no por eso tienen que desaparecer, ¿no? Al revés, el razonamiento matemático es fundamental, Carlos. Las matemáticas son fundamentales para aprender a pensar, para la lógica, para unir conceptos, para el rigor en el pensamiento. Son indispensables para entender fenómenos de la vida cotidiana. Sí. Hay una lógica muy extraña en este proyecto que la CEP está llevando a cabo, según la cual las matemáticas se van a aprender difuminadas en los proyectos o en lo que se haga en la escuela, fuera de la escuela, en las casas, sin que haya un método, una disciplina que ayude a la comprensión de las matemáticas. Al no haber ese método o no se han entendido las matemáticas como una disciplina, pues no es de sorprender que los libros de texto contengan 11 o 13 páginas en el caso del libro de saberes y 10 páginas en el caso del libro de lenguajes, 24 páginas con contenidos ¿Qué traen dispersos. ahí? O sea, sumas, restas, multiplicaciones, ¿qué hay? ¿No? ¿No? No tienen sumas, restas ni multiplicaciones. Digo, ¿qué es lo que se aprende en primero y segundo No, de hay primaria, cosas como esta y seguramente Irma conoce más que yo. Yo puedo Sí. mencionar algunos ejemplos. Se dice, identifica estos triángulos. Hay un triángulo isósceles, que es en el que los lados son iguales, y un triángulo escaleno en el que dos lados son iguales. Y en el libro además marcan el triángulo isósceles como el escaleno. Lo confunden. Es decir, ni siquiera el triángulo está asociado al nombre correcto. No te puedo creer, ¿en serio? En serio, y hay otros temas también de la multiplicación, vaya conceptualmente con errores graves. O sea, ¿cómo se van a aprender las tablas de multiplicación? Que es una de esas cosas que hasta los de Montessori se los tienen que aprender Claro, de memoria. Claro. ¿No? Sí. Es muy preocupante porque el énfasis que le da la nueva escuela mexicana a los problemas sociales, y ahí es donde una disciplina como las matemáticas, que es exacta, que es formal, que Claro. es lógica, Sí. tiene un uso también ideológico, porque se dice, y expresamente, ¿no? La matemática debe ser solamente un insumo, ¿no? Una herramienta para resolver problemas sociales. Entonces, en los proyectos, esta difuminación que habla Carlos, o digamos, esta manera de abordaje de las matemáticas es para resolver un tema de injusticia, un tema, digamos, de la comunidad. En sí misma, la secuencia que debe llevar un niño o niña para comprender que la multiplicación es una suma abreviada o que Sí, la sí, suma claro. es, ¿no?, reunir elementos. Entonces, todas las teorías que se desarrollan, no está esa secuencia. Ujú. Entonces, es un problema, Leo, porque los libros, se declara en la presentación que fueron elaborados por decenas de maestros y maestras. Cuando la ley y, bueno, también las ideas pedagógicas, ¿no?, se tienen que desarrollar bajo equipos técnicos de trabajo. ¿Qué cosa? Ese es un problema No, enorme. Es que me están contando eso y me estoy enojando. Voy a hacer una breve pausa y regresamos en un momento más, ¿no? Bueno, traté de calmarme en esta pausa porque es increíble cómo es posible, no va a haber libro de matemáticas, están malos de matemáticas, la matemática tiene que estar al servicio de la resolución de los problemas sociales, pues sí, pero también para otras Exacto. cosas, para el razonamiento, para, en fin, o sea, hay que echar a andar el cerebro, Carlos. No hay duda. Y hay un propósito loable en esta reforma educativa para que el conocimiento se integre, sea interdisciplinario, no se vea como estancos. Eso está muy Sí. bien. Nada más que para aprender la interdisciplinariedad, primero Sí. hay que aprender las disciplinas. Claro. El que no claro, sabe sumar, no sabe restar, Claro. no sabe la equivalencia entre fracciones y porcentajes, Sí. ¿qué interdisciplinaridad va a aplicar? Ujú. Con todo respeto, pues estamos llevando a nuestros niños, o estaríamos llevando, en caso de que esto continúe, a un escenario de no comprensión de ellos mismos, de su entorno, de nada.
Es una cosa muy seria. Bueno, no, y millones los de los estás condenando a la ignorancia, Carlos, pues ni siquiera hacer la cuenta, ¿no? Si se van a dedicar a los negocios o no sé, ¿me entiendes? No saber, ahora sí que sumar, dividir, multiplicar, en fin, restar, pues eres un ignorante. Más ¿O no? todavía, cuanto más vulnerable la población, Claro, cuanto menos capacidades tengan por su origen socioeconómico, por el capital cultural, educativo de sus familias, el daño va a ser más profundo. totalmente. Yo me imagino que los niños de escuelas privadas o los de escuelas públicas relativamente aventajadas Sí, van a resolver el asunto de una manera u otra. Van a desechar esos materiales, Ujú. no los van a utilizar sí, y van a acudir a otros libros, otros materiales para resolver el sí, problema. sí. ¿Qué van a hacer los niños de los barrios pobres, donde las familias apenas tienen con qué comer, Sí. de las comunidades rurales, las comunidades indígenas? No, no. Pues bueno, eso me lleva al tema de la ideologización. O sea, aquí hemos tenido muy buenas mesas sobre todo proyecto educativo tiene que tener un componente ideológico, ¿no? Pero pues ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no, Irma? Ideológico, ¿Cómo? Leo, en el sentido que hay una idea de hombre, de construcción de Sí, hombre. sí, sí. En ese sentido, bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pedagogos, sociedad, la globalización nos exige saber qué tipo de ciudadanos Sí, sí. queremos formar. En ese sentido, sí. Sí. Pero no en el sentido, me parece que raya en el adoctrinamiento. Ujú. El tema, y me viene a la mente el libro del maestro. Lo Sí. platicaba hace un momento con Carlos. O sea, nos hacen a los maestros una pregunta de si somos opresores u oprimidos. ¿Cómo, En un cómo? diagnóstico, ¿Perdón? hay un test, Leo, y por ahí de la página 30, no son invenciones, es Sí. con toda precisión, ¿no? Las preguntas, Sí. que es un diagnóstico de pensamiento crítico para los maestros. Y Sí. las preguntas son más o menos, ¿no? Que sí reconocemos, ¿no? Instituciones neoliberales que apoyen, ¿no? La lucha de clases, la movilidad social o la democracia, que si nos identificamos como parte de las clases hegemónicas, ¿no? Dominantes u opresoras, yo digo, bueno, ¿qué? A un maestro, el libro del maestro no trae ¿Y esto con qué objeto? O sea, Con el objeto, con la idea, digamos, primaria, ellos están, digamos, en un paradigma que le llaman pedagogía crítica, que tiene autores, ¿no? o sea, sí hay algún tipo Sí, claro. de teoría en esto. En Latinoamérica es Paulo Sí. Freire, un brasileño que hablaba, ¿no? Que opresores y oprimidos en una lectura marxista de la realidad, ¿no? En donde la escuela es el motor de cambio y de transformación para otro mundo posible, para otra lectura. Y entonces del el maestro tiene que ser, perdón, hegemónico o oprimido, ¿no? Lo que, sí, claro. O sea, No sé, te no ponen entiendo. una disyuntiva. O eres opresor o oprimido, yo contesto ninguna de las dos. En las opciones hay a veces, frecuentemente, siempre, nunca. ¿Cuál eliges, Leo, Pues es para que un yo, maestro? o sea, si me pusiera, usted conductor es de la hora de opinar, ¿es opresor o oprimido? O reconocemos No, las sí. formas de opresión. Dice el productor que opresor, pero no es cierto. Carlos, me queda un minuto, perdón, en el entendido de que realizaremos más mesas sobre esto. El tema ideológico. El tema es ideológico o de adoctrinamiento porque esta reforma no está orientada a que los alumnos aprendan a pensar. Está orientada a que los alumnos repitan un dogma. Un dogma, digamos, en la región de la revolución, los oprimidos, O sea, es- el colonialismo, Sí. las hegemonías, los subyugados, los no subyugados, etc. Ujú. La escuela debe estar o debe existir para que los alumnos aprendan a pensar, no para repetir dogmas. Se van aprendiendo elementos del conocimiento que se van haciendo más complejos conforme Sí, sí. avanza la educación y llegado a una etapa, progresivamente los alumnos van adquiriendo capacidad de juicio propia y entonces ya estarán a favor o no de la filosofía marxista o de la filosofía Claro, liberal, claro. de cualquier otra, Claro. pero tiene que ser por una decisión que ellos construyan en función del desarrollo de sus capacidades de Pero fíjate, lo que acabas de decir, Carlos, es parte de la filosofía liberal, que ellos decidan. Hay otras filosofías que dicen, no, hombre, pues, al decidir te vas a ir con los malditos capitalistas, ¿no? O sea, más bien hay que adoctrinarlos para que hagan la revolución. Pero ya se me acabó el tiempo y les quiero pedir que regresando de vacaciones tengamos más mesas sobre esto en la medida en que se conozca cada vez más estos contenidos, porque no podemos dejar pasar
esto que es un escándalo, me parece. Así Es una irresponsabilidad. No, es un escándalo. Histórica. Sí, gracias, Carlos. Gracias, Irma. Gracias, Leo. Gracias a usted. Muy buenas noches.